Córdoba en Argentina enfrenta una crisis climática sin precedentes, tras el fuerte temporal que azotó la ciudad en las últimas horas, dejando inundaciones, daños estructurales y caos en múltiples sectores. Porque ha socavado. Con un acumulado de 140 milímetros de lluvia desde anoche, 11 de marzo, el colapso de desagües y la crecida del río Suquía han provocado serias afectaciones en barrios enteros, generando preocupación entre los habitantes y reavivando alertas de hace 20 años sobre la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos de esta magnitud. Desde la Intendencia de Juez. Uno de los sectores más afectados es Villa Páez, donde el agua cubrió calles y viviendas, dejando a los vecinos sin pertenencias y con la amarga sensación de abandono. Según denuncian, llevan más de 60 años esperando obras de infraestructura que nunca llegaron, lo que ha convertido a cada temporal en una catástrofe anunciada. En lo peor de la tormenta, incluso los autos flotaron por las calles anegadas, reflejando la magnitud del desastre. En Villa El Libertador, la situación es igualmente crítica. Con 80 centímetros de agua dentro de las viviendas, los vecinos han tenido que enfrentar una verdadera odisea. Muchas casas presentan severos daños estructurales debido a la acumulación de agua, lo que deja en evidencia la fragilidad de las construcciones ante la falta de drenajes adecuados. El colapso del sistema pluvial también ha afectado importantes vías de tránsito. En la avenida Circunvalación, un enorme socavón se abrió debido a la cantidad de agua caída y a un aluvión de barro que cubrió la colectora. Esto ha obligado a un corte de media calzada por peligro de derrumbe, generando demoras y riesgo para los conductores. En la zona de Rafael Núñez, las calles quedaron completamente inundadas, con vehículos intentando avanzar como pueden entre el agua acumulada y negocios sufriendo pérdidas por el ingreso del agua. El río Suquía, que atraviesa la ciudad, se encuentra al límite, con su caudal desbordando la costanera y amenazando con nuevas crecidas. Expertos advierten que, si las lluvias continúan, más de 400 manzanas podrían verse afectadas por inundaciones, lo que agravaría aún más la crisis. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el impacto devastador del temporal. Calles convertidas en ríos, vehículos varados, casas destruidas y vecinos tratando de salvar lo poco que les queda. Ante este panorama, las autoridades han pedido máxima precaución y han desplegado equipos de emergencia para asistir a las familias damnificadas. Sin embargo, las críticas hacia la gestión municipal no han tardado en llegar, ya que muchos cordobeses denuncian que la falta de obras de infraestructura y la desatención a las advertencias previas han sido factores determinantes en la magnitud del desastre.